Hey dudes, aquí Dude the Builder y en este episodio de Zig Master vamos a estar hablando sobre varios conceptos básicos de Zig. Específico, vamos a estar declarando variables, vamos a estar utilizando las palabras clave var y const. Y para eso pues tengo un proyecto aquí bien sencillo, está vacío prácticamente. Vamos a entrar aquí a main.zig y como pueden ver lo que tengo aquí es la función main. Cuando tenemos un programa ejecutable en Zig, es obligatorio que tengamos una función main. Esto es común en otros lenguajes de programación, yendo atrás hasta la tradición de C, ¿verdad? En este caso, tenemos que en Zig tenemos la palabra clave aquí pop, que hace que esta función esté disponible desde módulos y otros archivos de Zig. En el caso de main, pues normalmente no vamos a estar incluyendo este archivo en otros archivos o utilizándolo como un módulo, pero el compilador sí necesita que esta función pues esté disponible así de manera pública y por eso utilizamos esta palabra clave pub. La palabra clave fn, ¿verdad? Fun de función, ¿verdad? Una abreviación aquí de la palabra function, es la que utilizamos para declarar una función nueva. Entonces tenemos que el nombre de esa función va a ser main. Tenemos aquí un par de paréntesis vacíos, quiere decir que esta función no tiene ningún tipo de parámetro. Cuando la llamamos, pues no hay que pasar ningún tipo de argumento. Tenemos el signo de exclamación, quiere decir que esta función puede devolver un error, puede ocurrir un error y entonces devuelve un error. Y no estamos especificando el tipo de error, por eso simplemente es el signo de exclamación solitario aquí. Y el compilador entonces puede inferir el tipo de error. Dado el código, ¿verdad? El código fuente, pues nos dice cuáles son los tipos de errores que esta función puede devolver. Y el tipo como tal, en caso de éxito, pues es void, que quiere decir pues ningún valor, ¿verdad? Esta función pues no va a devolver absolutamente nada. ¿Okay? Entonces, pues vamos a empezar aquí declarando una variable. Eso lo hacemos con var, vamos a decir var x. Y cuando estamos declarando una variable, tenemos que decir cuál es el tipo de esa variable. Vamos a decir aquí que esto es un 8 y vamos a asignarle el valor 42. ¿Okay? Y entonces vamos aquí a definir aquí un print sencillo, un debug print, para ver entonces el valor de x. Ahora, ¿qué pasa? Nos está marcando aquí el language server del Zig, el ZLS, que es std, pues no sabemos qué es esto, ¿verdad? No está definido en ningún lado. Y aquí es donde vamos a ver entonces el uso de const. Vamos aquí, const stud igual a import std. ¿Ok? ¿Qué pasa? Que const viene siendo la palabra clave que vamos a estar utilizando para definir una variable que no es variable, que es constante. Y de ahí viene el const, ¿verdad? Eso quiere decir que este identificador que tenemos aquí, std, una vez que le asignamos el valor inicial o lo inicializamos, ¿verdad? Como se diría también, pues no va a cambiar ese valor no va a cambiar nunca más, ¿verdad? Y eso pues le permite al compilador a hacer una variedad de optimizaciones, ¿verdad? Así que a la hora de nosotros definir, ¿verdad? Variables, aunque utilizamos el término variable, en realidad debemos optar por utilizar const y solamente utilizar var cuando la variable en efecto de verdad necesita ser cambiada, ¿verdad? Tenemos que realizar algún tipo de mutación a esa variable, pues entonces utilizamos var. Pero de lo contrario, pues siempre debemos utilizar const. Aquí estamos utilizando const a nivel global, se puede decir. En Zig más correctamente se conoce como a nivel de contenedor, ¿verdad? Básicamente los archivos de Zig se convierten en contenedores en donde podemos tener diferentes declaraciones y aquí pues esta es una de ellas, const dot, y también tenemos esta también de la función main, es otra declaración a nivel del contenedor. ¿Okay? Aquí tenemos el language server nos está diciendo que esta variable x nunca ha sido mutada, ¿verdad? It's never mutated. Y básicamente pues es lo que les acabo de decir, ¿verdad?
El compilador, esto es algo nuevo en la versión más reciente de SIG, la 0.12. Antes esto estaba permitido, tú podías tener una variable y nunca hacer ningún tipo de mutación a ese valor. Y eso estaba permitido. Pero ¿qué pasa? Número uno, eso elimina esa oportunidad de las optimizaciones que acabo de mencionar que puede hacer el compilador. Y número dos, también pueden ocurrir errores. Esto puede ser la causa de bugs, porque pues, la intención que teníamos es que esta variable nunca cambie. Pero como es un var, pues sí, se puede cambiar y eso no causaría ningún tipo de error. Y en algún lugar más abajo, ¿verdad? En un programa bien complejo, de muchas líneas de código, pues accidentalmente se cambia el valor de esta variable y no vamos a detectar eso, va a ser un bug difícil de detectar. Así que el compilador aquí nos está tratando de ayudar diciendo, mira, esta variable nunca cambia, así que debes utilizar const. Si utilizo const aquí, pues se va el error. Pero queremos utilizar var, porque quiero demostrar el uso, así que para que el compilador nos deje quieto, vamos a hacer una mutación aquí. Y ya con hacer esto aquí, utilizando esta combinación, esto es un operador en combinación de asignar y sumar, es el equivalente a decir x es igual a x más 1, ¿verdad? Pues con esta mutación ya el compilador está contento, ¿verdad? Y en efecto, nuestra intención está de acuerdo al código, ¿verdad? Y eso es bien importante en el mundo de SIG. SIG trata de ser lo más explícito posible. Y la intención es esa, que nuestra intención vaya de acuerdo al código. Así que si estamos declarando un var aquí, que quiere decir que esta variable va a cambiar. Y aquí la estamos cambiando en efecto. ¿Okay? Entonces vamos a salvar esto. Vamos a abrir aquí una ventanita. Y vamos a correr ese ZBR. Esto es un alias que yo tengo, ZBR, que es SIG Build Run. ¿Okay? Eso es por pura vagancia. Hacemos el SIG Build Run y vemos que esto compila y ejecuta sin problema. Ahora, como les mencioné, si eliminamos aquí el tipo de dato de esa variable y nuevamente tratamos de compilar aquí, vamos a ver que ahora no podemos, tenemos un error y vamos a ver. Básicamente lo que nos está enseñando la X y nos está diciendo que una variable de tipo compTimeInt debe ser const o compTime. ¿Okay? Y ese error, pues para alguien nuevo al mundo de SIG, pues puede ser bastante confuso, ¿verdad? Porque nos está hablando de este término compTime e inclusive de otro término compTimeInt. ¿Qué quiere decir todo esto? El término compTime en SIG es una abreviación de las palabras compile time. Y compile time quiere decir tiempo de compilación o cuando estamos compilando el programa. Entonces, comptime, pues a lo que se refiere es a valores que tienen que conocerse a la hora de compilar el programa. Este valor aquí, 42, es un ejemplo de un valor que se conoce a la hora de compilar el programa, porque está aquí directamente, es un literal dentro del código fuente. También este texto que está aquí, este string, también esto es un literal y esto es algo que se conoce a la hora de compilar el programa. Si por ejemplo yo utilizo aquí una función como startTime timestamp, ¿verdad? Esta función utiliza dentro del espacio startTime, obtiene en milisegundos la hora, ¿verdad? El tiempo actual, y para eso requiere hacer una llamada al sistema operativo, un syscall, lo que se conoce en inglés. Y eso pues no lo podemos hacer a la hora de compilar el programa, eso solo se hace a la hora de correr el programa. Así que ahora, al hacer este cambio, vamos a ver, cuando compilamos y corremos, vemos que ahora en efecto el programa compila y corre, ¿verdad? Y no estamos especificando entonces aquí un tipo de dato. ¿Qué es lo que está pasando? No estamos obteniendo el error aquel que mencionaba, lo de compTime, ¿verdad? Y compTimeInt. Pues lo que está pasando es que esta función
es inherentemente una función que tiene que ocurrir en lo que se conoce como runtime, o sea, el tiempo en donde se ejecuta el programa. Y entonces, pues, el tipo de dato que devuelve esta función, Zig infiere entonces que ese va a ser el tipo de dato de esta variable X. Y por eso es que no tenemos entonces que explícitamente decir que esto va a ser un 64, que eso es lo que en efecto devuelve. Si no me equivoco, vamos a... No, parece que no es un U64. Vamos a ver qué es lo que está esperando aquí. 64, es un I64, ¿ok? Es lo que devuelve esta función. Así que vamos aquí y vamos a reemplazar esto por una I. Venimos aquí y ahora compila y ejecuta sin problema. Así que, pues básicamente ahí vemos un ejemplo de que sí tiene un mecanismo, ¿verdad?, de inferir el tipo de datos de una variable dependiendo de lo que estamos utilizando, pero si simplemente es un literal aquí, este literal no está diciendo qué tipo de datos, ¿verdad? Esto no está diciendo si es un U8 o un I8 o un U64, ¿verdad? Así que sí, lo que va a determinar es que este 42 es lo que se conoce como un CompTime int, o sea, un entero que solamente se conoce y existe en el tiempo de compilación. Y eso pues no es lo que nosotros queremos aquí. Nosotros queremos una variable que exista a la hora de ejecutar el programa en runtime, como se conoce en inglés. Así que explícitamente, pues entonces si explícitamente le añadimos aquí el tipo de dato y ahora volvemos y ejecutamos el programa, vemos que lo podemos ejecutar con éxito. Es un detallito que hay que estar consciente. Las variables se pueden declarar como estamos haciendo aquí a nivel local. Estamos dentro de una función, pues entonces esto es lo que se conoce como una variable local. Pero también la podemos definir acá, y esto vendría siendo como una variable global, una variable a nivel del contenedor. Ahora, ¿qué pasa? A nivel del contenedor, la variable, el valor sí tiene que obligatoriamente ser un valor que se conoce a la hora de compilar. Tiene que ser un CompTime value. En este caso, pues el 42 es ese tipo de valor. Volvemos a quedar aquí y vamos a ver que el programa compila. Ahora, si hacemos el cambio que hicimos ahorita, milli timestamp, ¿verdad? Y vamos a tratar nuevamente de compilar. Ahora no podemos compilar. Básicamente nos va a estar diciendo, ¿verdad?, que no podemos. Aquí menciona CompTime call of external function, o sea, básicamente estamos llamando una función, en este caso un syscall, ¿verdad?, una función del sistema operativo a la hora de compilar. Y esto tiene lógica, ¿verdad?, a la hora de compilar. ¿Por qué? Porque estamos declarando esta variable fuera de cualquier función. Así que cuando la variable está dentro de una función, pues la función la llamamos en runtime, ¿verdad?, a la hora de ejecutar el programa, y ahí es donde podemos asignarle un valor a esa variable, y como estamos en runtime, pues podemos usar una función runtime como esta, ¿verdad? Pero cuando estamos fuera de cualquier función, como en este caso aquí a nivel del contenedor, pues esto no va a ejecutar cuando llamamos ninguna función. Esto básicamente se va a evaluar a la hora de compilar el programa. Así que el valor tiene que ser un valor que se conozca a la hora de compilar el programa, como por ejemplo este literal aquí, un 42 aquí, un literal. Así que con esto pues podemos ver ese comportamiento de las variables a nivel local, a nivel global, a nivel de contenedor. Vamos a definir aquí const debug es igual a stud debug, y aquí const assert es igual a debug.assert. Ok, y vamos a utilizar ese assert aquí, assert true. Ok, y vamos a ejecutar esto, y ejecuta, compila y ejecuta sin problema. Ok, lo que queremos demostrar aquí es, esto lo van a ver comúnmente, ¿verdad? Básicamente todos los diferentes componentes de la librería estándar, e inclusive los paquetes y dependencias que vamos a incluir de otros proyectos de SIG,
pues los vamos a definir así dentro de nuestros archivos utilizando const a nivel del contenedor. Es lo que normalmente vamos a ver. Nosotros inclusive, esto no tiene que ser a nivel del contenedor, ¿verdad? Pudiera ser acá. Pero lo que vamos a ver normalmente es que se están declarando a nivel del contenedor. Y aquí estamos siguiendo un orden lógico, ¿verdad? Tenemos primero stud, después debug, porque está dentro de stud, y después assert, porque está dentro de debug. Pero este orden no hay que seguirlo para nada, ¿verdad? A nivel de contenedor, el orden puede ser completamente diferente, ¿verdad? No hay que seguir ningún tipo de orden en específico. Vamos a dejarlo así, en este orden así, completamente un orden ilógico aquí, pero anyway, el programa compila y funciona, ¿ok? Así que vamos a regresar otra vez al orden original. Tenemos aquí a stud, después debug y después assert. Las declaraciones a nivel de un contenedor son independientes del orden en que se hacen, ¿verdad? En inglés se conoce como order independent, y eso pues se debe a la forma en que el compilador de SIG pues maneja y evalúa estas declaraciones, y nos permite entonces pues una flexibilidad mayor a la hora de hacer las declaraciones y el orden en que las hacemos. Entonces, otra cosita que quería demostrar, vamos entonces a eliminar todo esto. Sí, vamos a eliminar aquí. Quería demostrar, esto también es algo que es nuevo con la versión 0.12 de SIG. Es lo que se conoce como destructuring syntax en inglés, ¿verdad? Es una sintaxis para deestructurar. Y se puede utilizar a la hora de declarar o asignarle valores a variables o declarar constantes, y se puede utilizar con lo que se conoce con los arrays, los tuples y los vectores, y vamos a estar hablando más de estos tipos de datos en la serie más adelante. Pero como estamos hablando aquí de las declaraciones con var y const, pues vamos a ver aquí. Vamos a ver inicialmente, vamos a decir que x es un 8 y que x es undefined. Aquí también podemos ver este concepto, esta palabra clave undefined es un valor predefinido, que quiere decir no definido. La utilidad de esto, y tiene una inmensa utilidad, es sumamente útil dentro de los programas porque nos permite hacer una declaración de una variable, pero en este momento no tenemos un valor como tal para asignarle a esa variable. Así que podemos usar undefined y luego pues le asignamos un valor. Ahora, eso sí, tenemos que estar bien conscientes de que tenemos que asignarle un valor antes de utilizar la variable, porque SIG no nos va a detener de utilizarla a pesar de que está undefined. Así que eso nos toca a nosotros. Esa es una diferencia entre SIG y lenguajes como Rust. Rust pues no va a permitir, ¿verdad?, que utilicemos una variable que no está inicializada. Pero SIG sí es más flexible, ¿verdad? Y entonces pues tenemos que estar nosotros pendientes de ese tipo de situación. Aquí vamos entonces a tener, vamos a decir const array es igual a, vamos a hacer un array aquí de 3 elementos, ¿ok? 3 u 8. Esta sintaxis que tenemos aquí, un literal de una declaración de un array utilizando un literal con los elementos aquí separados por coma dentro de las llaves, el tipo de dato u8, y aquí tenemos estos los corchetes, ¿verdad?, los brackets, los square brackets, y dentro el underscore que dice pues que para el compilador que infiere el tamaño, porque estamos aquí básicamente listando los elementos, así que se puede ver claramente que son 3 elementos. Pudiéramos, por ejemplo, aquí poner el 13 explícitamente, pero la convención, lo que normalmente vamos a ver es que se pone el guión bajo, el underscore. Entonces, esto nos permite, entonces, ahora podemos hacer const y, la x ya está declarada, y var z es igual a array. ¿Ok? Y este syntax es lo que estamos hablando, ¿verdad? Básicamente, tenemos esta situación en donde podemos hacer declaraciones nuevas o asignar, ¿verdad?, como en el caso de la x, un valor a una variable que ya existe, o inclusive una variable nueva aquí.
Y estamos asignándole a ese conjunto pues el valor array, que viene siendo pues esta secuencia aquí de estos tres valores. Así que vamos a hacer aquí un print. Vamos a simplemente poner los tres comodines aquí, los placeholders, y vamos a poner X, Y, Z. ¿Ok? Entonces, nuevamente vamos a tener la situación, ¿verdad? Tenemos ahora dos variables. En el caso de X, pues no hay problema, porque en efecto la declaramos aquí y aquí entonces la estamos asignándole. Así que sí, la variable se utiliza. Hay una mutación aquí y no tenemos problema. Pero la Z la estamos declarando y no estamos nunca haciendo ninguna mutación. Así que vamos a hacer eso aquí para complacer al compilador. Y ahora vamos a compilar y ahí tenemos el resultado, ¿verdad? 2, 1 y 4. Así que en efecto, pues esta sintaxis aquí de destructuring es algo nuevo. Nos permite en una sola línea pues hacer estas declaraciones y asignaciones. Esto también se puede utilizar. Vamos aquí, vamos a cambiar el nombre para que la intención sea clara. SIG tiene lo que se conoce como vectores. Vamos a decir que esto es un vector de 3 u 8. ¿Ok? Y nuevamente 1, 2 y 3. El semicolon, importante. Y aquí la variable cambió. Ok. Si compilamos, vemos que tenemos el resultado. El vector, vamos a estar viendo más adelante, ¿verdad? La utilidad, esto se está convirtiendo cada vez más importante y más aún en el mundo de Machine Learning e inteligencia artificial. Los vectores permiten hacer cálculos de manera paralela a nivel del procesador, ¿verdad? Los procesadores tienen circuitos dedicados para poder hacer diferentes operaciones en paralelo a diferentes partes de los datos. Y los vectores en SIG nos permiten utilizar esa funcionalidad, lo cual lo puede agilizar y grandemente aumentar el rendimiento, ¿verdad? El performance de los programas. Pero aquí vemos que también el destructuring lo podemos utilizar con un vector. Y el otro tipo es tuple. Vamos aquí básicamente a reemplazar hasta aquí con un punto. Esto aquí, esta sintaxis, el punto, las llaves y la lista aquí dentro de elementos, pues es lo que se conoce como un tuple literal o un anonymous struct literal en SIG. Básicamente pues nos permite tener una secuencia de elementos, inclusive pueden ser elementos de diferentes tipos de datos. Pero en este caso pues estamos utilizando aquí estos enteros. Pero vamos a notar un poquito más adelante que explícitamente no estamos diciendo aquí qué tipos de datos en efecto estamos utilizando. Así que vamos a ver cómo eso puede tener un impacto en el programa. Aquí vamos a utilizar el nuevo nombre. Y vamos a tratar de compilar. Y vamos a ver que tenemos un error. Y en efecto el error nos está diciendo aquí, apuntando a nuestra variable z. Y tenemos nuevamente aquel error que hablaba de el comptime int, ¿verdad? Tiene que ser const o comptime. Es el error que habíamos visto anteriormente cuando no le damos un tipo de dato a una variable. Y lo que pasa es que aquí, en este caso, pues no hay ninguna especificación aquí explícita de cuál es el tipo de datos de estos números. Así que el compilador le va a asignar el tipo de datos comptime int, porque son, ¿verdad? Son valores literales conocidos a la hora de compilar. Y entonces pues tenemos una variable aquí que no es comptime. Si nosotros quisiéramos hacer esta variable comptime, tendríamos que utilizar, ¿verdad? Esa palabra clave. Pero esa palabra clave no la podemos utilizar aquí en esta sintaxis de destructuring, ¿verdad? Lo que sí entonces, y anyway, de cualquier manera, no queremos que esta variable sea solamente accesible comptime, la queremos accesible en runtime. Así que la solución aquí es utilizar aquí el tipo de datos explícitamente, decir que z va a ser un U8. Y ahora vemos que nos deja compilar y correr el programa.
También existe, esta opción es un poco más extraña, pero sí permitida. Podemos aquí utilizar el built-in. Un built-in son funciones que el compilador nos provee. Vimos el primer ejemplo aquí con import, ¿verdad? Pues hay un built-in que se conoce como as, el cual nos va a permitir establecer entonces aquí cuál es el tipo de datos de este elemento en específico, ¿verdad? Estamos diciendo que este 3 va a ser un 8, ¿ok? Y entonces eso quiere decir que aquí la Z no tenemos que especificar explícitamente el tipo de datos, porque ya aquí el compilador va a ver que este 3 es un 8, ¿ok? Vamos a ver si eso es así, compilar y ejecutar, y ahí vemos efectivamente compila y ejecuta con éxito. Así que eso es otra opción. Entonces, vemos cómo el compilador siempre va a tratar, va a hacer el mejor esfuerzo de tratar de determinar e inferir cuál va a ser el tipo de datos de una variable. Pero si no lo puede hacer, pues entonces nosotros tenemos que intervenir. Vamos a finalmente aquí, para que vean un ejemplo de ese de uso, comptime var z igual a 42. Y aquí vamos a hacer un print utilizando esa variable. Y nuevamente tenemos el error aquí de que la variable nunca va a hacer, no hay ninguna mutación. Y esto pues entonces ahora vemos que el programa compila y corre con éxito. Aun cuando no tenemos aquí, no estamos diciendo ningún tipo de datos. O sea, básicamente el compilador ahora sí puede asignarle el tipo de datos comptime int, que es el que va a tener esta literal aquí, a la variable z, porque la variable z es una variable comptime. Y más adelante en la serie pues vamos a ver qué quiere decir todo esto, pero bien por encimita, pues comptime aquí quiere decir que entonces esta variable solamente se puede utilizar, se le puede asignar valores y esa evaluación de la variable va a ser siempre a la hora de compilar el programa, y a la hora de correr el programa es como si donde quiera por ejemplo, si este print aquí, a la hora de ejecutar el programa, es como si en vez de la Z, pues estuviera el 42 directamente, ¿verdad? Porque es una variable comptime que solamente su evaluación se ejecuta, ¿verdad? Y se evalúa a la hora de compilar el programa. A la hora de correr el programa, pues ya básicamente lo que tenemos es el resultado final de esa variable. Así que con esto pues es básicamente lo que quería cubrir, ¿verdad? De lo que es la declaración de variables constantes en SIG. Esto pues lo vamos a estar siguiendo viendo en la serie, porque esto es de los elementos de sintaxis que más se utilizan en el lenguaje constantemente. Así que espero que les sea útil. Aquí Dude the Builder, nos vemos la próxima.